Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es las novedades del tratamiento de las enfermedades crónicas del riñón, o sea, insuficiencia renal crónica secundaria a la diabetes. O sea, qué es lo que hay de nuevo, qué se ha avanzado con respecto a todos los pacientes que tienen un daño renal crónico, llamada insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica, y qué tratamientos hay o qué opciones hay, qué alternativas existen hasta el momento. Antes de cerrar este 2024, tenemos que actualizar a toda la población y hoy vamos a hablar de ese tema que es muy importante. Para iniciar, quiero decirles que hay tres situaciones o mecanismos de progresión del daño renal en los diabéticos. Una de ellas, y el más importante, es la inflamación. La inflamación es el daño renal crónico que existe en los glomérulos, en los filtros renales. Otro es las alteraciones hemodinámicas que se van a presentar en la microestructura de los filtros renales. Y la otra es la diabetes como tal, la glucosa elevada crónicamente, que con el tiempo va a causar y va a cobrar factura, como coloquialmente se dice, al endurecer o fibrosar los glomérulos. Entonces, prácticamente hay una interrelación de estos tres factores predisponentes o estos tres factores desencadenantes del daño renal crónico en los pacientes diabéticos, pero el que más importante y más prioridad tenemos que enfocarnos es en la inflamación, ya que se ha visto que durante más de 3 años que tengan de diabéticos, los pacientes pueden ya presentar daños microscópicos en los filtros renales, en las nefronas, en las unidades funcionales de los riñones. Así que lamentablemente, cuando empieza a haber daño renal, no se va a manifestar clínicamente. Eso quiere decir que los pacientes no van a tener ninguna manifestación clínica hasta cuando va avanzando el daño renal. Y esto es lamentable porque desafortunadamente la gran mayoría de los pacientes diabéticos que acuden a ver al médico especializado en riñones, el nefrólogo, pues prácticamente es cuando ya van en una etapa 4 o una etapa 5. Ya poco puede hacer el nefrólogo para poder detener el problema. O sea, la nefroprotección en esas etapas es compleja. La nefroprotección debe iniciar en la etapa 2, 1, 2 o 3. O prácticamente en la etapa 1 es lo ideal, cuando prácticamente tienen un 95% de la función renal. O sea que los dos riñones se están filtrando hasta un 95%. ¿Por qué? Porque tienen mayor posibilidad de detener el problema o incluso de regresión del daño renal. Pero cuando ya están en una etapa 4, prácticamente la protección ya no es una protección, ya prácticamente es un tratamiento de un daño ya establecido. Y para hablar de protección es una detección oportuna. Y ahí lamentablemente no se está haciendo una detección oportuna. Y esto va dirigido también a los médicos de primer contacto, médicos familiares, que son los que detectan a los diabéticos en etapas que tengan 3, 4 años de haber debutado por diabetes o que tengan síndrome metabólico, que es el aumento de los triglicéridos y colesterol, aumento de su glucosa, la hipertensión. Ahí es donde se tiene que hacer reclutamiento de ese nicho de pacientes para poder hacer una medicina preventiva. ¿Y cómo podemos hacer esa medicina preventiva? Pues haciendo una determinación de microalbúmina en orina de 24 horas. Esto quiere decir determinaciones de proteínas en orina de 24 horas, pero también incluir la microalbúmina, ya que cuando hay aumento de la microalbuminuria, esto quiere decir más de 30 gramos en 24 horas de microalbúmina en la orina de 24 horas, pues nos está hablando que las membranas, para darme a entender, ya hay un filtrado, hay una apertura, hay una fenestración de estas membranas por la inflamación misma y están fugándose proteínas a través de estas
sistemas colectores del riñón. Y microscópicamente no se pueden detectar hasta que no se hace este estudio. Son un marcador, es un indicador que nos podemos nosotros con antelación de predecir si este paciente va a evolucionar rápido a una etapa 2 o 3 y obviamente si tiene más factores de riesgo. Obesidad, por ejemplo, es otra, o una hipertensión de difícil control. Son pacientes que rápidamente van a evolucionar en una etapa 2, 3 rápidamente. Y más, si no los orientamos, si no les explicamos y si no les compartimos su responsabilidad como pacientes que tienen que adquirir de las recomendaciones que tienen que tener en la alimentación, en el ejercicio, porque ahí está la clave. Ahí está la clave. Si nosotros sabemos transmitirles a ellos qué responsabilidad tienen, que es prácticamente el 70% del tratamiento de los pacientes diabéticos, es la alimentación y el ejercicio diario. Con ese 70%, si lo llevan a cabo, pueden revertir o detener el problema renal. Pero hoy vamos a hablar de los nuevos medicamentos o los medicamentos que ya se están empleando, porque no es una novedad, pero tal vez hay muchas personas que desconocen y es importante que estén actualizados. Para hablar de estos medicamentos, nada más rápidamente hacemos énfasis de la inflamación que existe si es diabético que tengan más de 3 a 5 años de evolución. Hay inflamación en la membrana y los medicamentos como la dapaglifosina, esos medicamentos que se han visto que van a disminuir la progresión de todas estas citocinas. Nosotros así le llamamos citocinas a las células proinflamatorias que van a irse a agregar, como los macrófagos también, a la membrana de los riñones para producir una inflamación, y eso es un factor predisponente desencadenante y que se va como una bolita de nieve, que van a agregarse más y más factores inflamatorios. Entonces esos factores van a ser un estrés oxidativo, que van a afectar tanto entre los sistemas colectores como en las células de las nefronas. Y por lo tanto, estos medicamentos van a actuar a ese nivel. A ese nivel van a actuar tanto la dapaglifosina, la empaglifosina, como es el Ribeltius. Estos medicamentos se deben de emplear en forma temprana para proteger, para desinflamar y evitar la microalbuminuria, la fuga microscópica de albúmina a través de los riñones. Y otros de los medicamentos que se ha visto con una gran aceptación a nivel nefrológico y cardiológico incluso es la filrenona, la firialta. La filrenona es un medicamento que también evita esta inflamación a estos niveles y por lo tanto al evitar esta inflamación va a evitar la fibrosis, la esclerosis glomerular, o sea, de los glomérulos, la parte funcional de los riñones, y va a evitar, para darme a entender, esa cicatrización, porque una vez que ya quedan esclerosados los glomérulos, ya es irreversible, queda como una cicatriz, para darme a entender, y al tener más cicatrices, es como un estadio de béisbol, que se le van apagando las luminarias, y entre menos glomérulos tengan funcionales, pues obviamente menos es la función que van a tener estos riñones. Por lo tanto, para protegerlos es importante dar estos tratamientos en forma oportuna para blindarlos, por así decirlo, y que no se tengan esa complicación de esclerosis o inflamación de estos glomérulos, y así prolongar la salud renal y que el paciente pueda transcurrir los años de diabético bien controlado, bien disciplinado, haciendo ejercicio, alimentándose sanamente, protegido con estos medicamentos como la dapaglifosina, como el filrenona, y puedan pasar años sin necesidad de que en un futuro precoz llegue a diálisis o incluso que trascienda, que fallezca o que muera, pero no por una causa renal. Entonces es importante que el médico de primer contacto empiece a detectar a estos pacientes diabéticos prematuramente y
a hacer estudios como estos indicadores, como es la microalbúmina en orina de 24 horas, referirlos oportunamente para iniciar la protección, la verdadera protección, que es en la etapa 1, etapa 2 o incluso en la etapa 0, pero si tiene etapa 0 con mucho riesgo de que vaya a empezar con la etapa 1, que son la obesidad, hipertensión de mal control, dislipidemias, alteración de los lípidos, pues estos pacientes deben de protegerse. Y no lo que se está haciendo ahorita, que ya están en la etapa 4 o incluso antes de llegar a la 5 queriendo protegerlos, que lamentablemente el resultado ya es muy pobre. Por eso hacemos énfasis en la detección oportuna, porque desafortunadamente el tema de la enfermedad renal crónica o insuficiencia renal crónica va increciendo, van aumentando los pacientes en listas de espera que no tienen desafortunadamente un donante para ser trasplantados, y eso nos preocupa. Por eso hacemos estos contenidos de salud para ti y para toda tu familia. Espero que les haya servido y que lo compartan con familiares, porque muchos conocidos deben de tener con diabetes, y esto es súper importante para toda tu familia. Y estimado Raimundo, nos despedimos, pero no sin antes decir el eslogan que nace de nuestro corazón, que es que sin donante no hay trasplante.